Bienvenidos a Debrayes Existenciales, un podcast donde tratamos de debrayar sobre todas esas cuestiones que comenzaron con un ¿cómo va la vida? Y sin saber cómo, ya estás hablando de la profundidad del sentido de la vida. Y aunque estamos lejos de tener las respuestas, creemos firmemente que podemos jalar del hilo para estar más cerca. Soy Chisio. Y yo soy Haru. Acompáñanos a indagar en todo, sin la pretensión de nada. Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Debrayes Existenciales. El episodio de hoy los vamos a llevar, vamos a llevarlos en un viaje para ver más allá de lo evidente. Exacto. O bueno, adentrarnos un poquito más hacia ¿qué queremos decir con ver más allá de lo evidente? Queremos explorar pues no sé, como bueno, nosotros lo llamamos el mundo de lo sutil, que son como estas pequeñas cosas que, o bueno, a lo mejor ni tan pequeñas, ¿no? Sino son como estas cosas que pasan, que a simple vista no los podemos percibir, o sea, así como que es difícil de percibir. Entonces de eso vamos a hablar en este episodio con una rica cervecita. Exacto, para como elixir. Un poco, y de ahí un poco el título, que cuando se nos ocurrió hace algunos meses. Uh-huh. Para los contemporáneos, partimos de esta frase que recordarán de los Thundercats. Los sí. Thundercats, que era Leono, uh-huh, que es una caricatura muy interesante. By the way, tiene una simbología muy cañona, en muchos sentidos, ¿no? Ya en algún momento... no sé si lo hemos comentado aquí o no, pero se los recomendamos que lo vean como para los que se acuerdan, tiene una simbología muy cañona, muy, muy interesante. Y de ahí surgió un poco esta frase, que si nos remitimos específicamente a la caricatura, que para todos los que lo vivimos cuando éramos niños, pues lo vemos como una caricatura. Ahora ya de grandes, si lo llegas a ver, pues era Leonó con su espada, y que se ponía la espada del augurio, que es un nombre del augurio, que es como que hacía eso, le ayudaba a ver más allá de lo evidente. Y para los que se acuerden, y para los que no, googleenlo, que no les tocó quizá, se ponía la espada y emulaba, si se acuerdan, la espada del augurio tenía un ojo, ¿no? Que al momento de que se lo ponía, le marcaba los ojos a Leono, y el ojo de la espada le quedaba justamente en la frente, que haciendo la alusión a abrir el tercer ojo, y que esta espada, que aparte de la simbología de una espada per se, tiene una simbología muy fuerte y demás, todo esto en el tarot está considerada como pensamientos, como creencias, ¿no? Las espadas, eso significan. Entonces, al momento que se ponía aquí, y se acuerdan, él decía, espada del augurio, ayúdame a ver más allá de lo evidente, ¿no? Y cuando decía esto, podía acceder a tener como visiones. Todo esto lo atamos en el sentido de que después se pueden debrayar viendo nuevamente los Thundercats y ver que tiene esta simbología. Era algo que le permitía a él acceder a su tercer ojo. En el estricto sentido, Leono veía no a través de la espada, sino a través de que su tercer ojo, ¿no? La espada era un instrumento que le ayudaba a tener acceso a este tercer ojo. Y ya mucha gente sabe, y creo que eso sí es más Vox Populi, de qué se trata el tema del tercer ojo. Y de ahí vino este episodio, porque él accedía a veces a ver lo que están haciendo los malos, podía ver qué está haciendo Munra, veía un montón de cosas, ¿no? Y esa parte como de sutileza, en el sentido de que quizá nosotros podríamos llegarlo a ver, la gente que tiene premoniciones, ¿no? La gente que a lo mejor puede... Se nos coló una alarma ahí en el audio. La gente que llega a ver el aura, ¿no? O sea, pongo ejemplos como muy prácticos en el sentido de... Pero son cosas sutiles. Hace ratito con Haru hablamos de que el mundo de lo sutil es toda esa parte que, una de dos, o lo hemos apagado de manera inconsciente porque ya nos damos cuenta, ¿no? Yo le decía y le mencionaba justamente el ejemplo que a mí me maravilla cuando lo hice consciente de las plantas, ¿no? Que cómo las plantas se mueven,
pero su movimiento es muy sutil, ¿no? Una planta imperceptible, ¿no? Pero se mueven, ¿no? Y te das cuenta cuando en la mañana o en la noche llegas a tu casa y están todas cerraditas, ¿no? Y si tú hubieras estado todo el día en tu casa, pues no te das cuenta, ¿no? Seguramente, hablando de plantas, cada planta tendrá un comportamiento distinto, como los humanos, al final son seres vivos. Pero es eso, nos olvidamos de esa sutileza, y bueno, de eso venimos a hablar. Y pues no sé, yo creo que una de las cosas que se me hacen muy interesantes es ¿qué pasa con este mundo de lo sutil? O sea, ¿por qué es imperceptible para la mayoría de los seres humanos? ¿Qué esconde? ¿Qué fin tiene? ¿Qué pasa allá? ¿Es esta realidad? ¿Es otra? Para ti, ¿cómo defines el mundo de lo sutil? Me parece como un poco complejo ponerlo en palabras, pero creo que se basa en la observación. Creo que parte de no poder acceder al mundo de lo sutil, que tampoco lo podría describir, ¿no? Es eso que pasa, pero que no nos damos cuenta que está pasando. Exacto, me encanta esa definición. Y o sea, siento que es muy difícil darnos cuenta de estas sutilezas de la existencia porque estamos muy distraídos y sobreestimulados. O sea, creo que pasamos mucho tiempo en un rush, en un estrés, en una rapidez de la vida, ¿no? De que todo tiene que ser como rápido, muchas cosas, no hay tiempo, y estamos como caballitos que tenemos como tapados nuestra vista y vamos hacia un solo objetivo y nos perdemos como de todo lo demás. Ya. Pienso que en parte por eso no podemos apreciar o percibir este mundo de lo sutil. Las veces que he tenido mayor acceso al mundo de lo sutil han sido esos momentos en donde me doy mi espacio, ¿no? O sea, en donde me doy tiempo, o esos momentos en donde me desconecto de todo, porque sí me gusta desconectarme de todo de vez en cuando, hacer como ese detox en las vacaciones, o a lo mejor por medio de algunas ceremonias. No sé, a mí me gusta mucho hacer temazcal y lo hago una vez al año. Okay. Entonces procuro hacerlo una vez al año. Creo que en pandemia no lo hice por obvias razones, pero procuro hacerlo una vez al año, y es un ritual que a mí me gusta mucho porque es como desconectarte. O sea, tal cual te metes adentro de un iglú de piedra 4 horas o 2 horas a sudar, estar en completa oscuridad, y aún en la completa oscuridad poder percibir que pasan cosas, como el fuego, ¿no? Que están estas piedras, para la gente que no lo sabe, pues el temazcal es una práctica ancestral, ¿no? De nuestros ancestros muy antiguos, en donde te metes dentro de este temazcal que simula el vientre materno, y vas ahí a sacar todo, ¿no? A hacer este detox, como a sudar con unas piedras muy, muy calientes en el centro. Es como un circulito, como un iglú, y están todas las personas alrededor, y empiezan a echar agua que tiene muchas hierbas y todo esto, y entonces se empieza a hacer vapor, y empiezas a sudar, y empiezas a sacar todo. Y obvio, pues hay como hasta cierto grado, pues un poco de deshidratación, porque no es que estés tomando agua, no es que entres con tu botellita de agua, es estar horas sudando. Y la futbolista de la familia, era futbolista. Y después, pues digo, en todo eso hay cantos, y no es que tantas cosas, y hay como muchas pues pláticas acerca de lo que es la vida, de lo que significa estar ahí, ¿no? De lo que significa de a qué vas, pues si vas a ofrendar algo, si vas a tratar algo. O sea, es como una forma de intervención, un poco de ir a sanar tus problemas ahí. Y aún ahí, pues te puedes, o sea, en la completa oscuridad te puedes dar cuenta de los sonidos, quién está tocando qué, ¿no? De dónde viene el tamborcito, que la sonajita de por acá, las chispitas, las pocas chispitas que salen del vapor, bueno, del vapor del agua que está tocando las piedras, y se hace como todo esta baile, ¿no? De chispitas, que si estuvieran sucediendo tal vez afuera no te darías como tanto cuenta, ¿no? O sea, para mí esos momentos en los que me doy para estar 100% presente ahí, cuando empiezo a observar esas pequeñas cosas que pasan con el día a día. Hay otras
formas, que creo que todo tiene que ver con la atención, lo que decías de las plantas, ¿no? Empezar como a observar, a ver cómo se comportan. Tengo un amigo que vive en San Francisco, que cuando vivía acá en México, él me contaba que estaba haciendo, creo que ya lo conté en algún otro episodio, pero se lo voy a contar otra vez. Tú dale. Pero este amigo me contaba que él estaba estudiando con un nahual, que un nahual, para los que tampoco saben, es como esta... Creo que no me has contado. ¿No lo he contado? No, creo que no. Bueno, un nahual ¿qué será? En la tradición mexicana, ¿no? Y en las, ¿cómo se llaman? Los mitos urbanos, ¿no? De la mexicanidad, podría decir. Es esta persona que se puede transformar en un perro o en cosas, ¿no? Un animal. Como un animal. O sea, es una persona que tiene como tal grado de pues entre que a lo mejor pacto con el diablo o tal grado de conciencia, ¿no? Mitificado de muchas maneras. Pero que tiene esta capacidad de poderse transformar en animales. Bueno, entonces este amigo se juntaba, o bueno, estaba estudiando con un nahual en ese momento, hace muchos años, cuando estaba yo en la universidad, y me platicaba los ejercicios que le ponía a hacer su maestro. Entre esos le decía que se tenía que bañar con agua fría, y otra era que se sentara enfrente de una planta a observarla y poder desarrollar la capacidad de ver su movimiento. Que eso es el movimiento que contabas a través de un time-lapse, pues es solo así lo podemos ver a través de un time-lapse. Entonces imagínate como el nivel de concentración, de observación y de paciencia para poder notar cómo se va moviendo una planta. Yo en ese momento, hace 20 años, no lo entendía, O sea, creo que porque no existía la tecnología de los time-lapse o no estaba como tan en ese momento. Claro, o sea, yo creo que no. Decía, ¿qué? ¿Cómo se mueve una planta? ¿Sabes cómo decía? ¡Órale! Órale, como cuando el profesor no sabe qué tarea dejarte y dices, no, hace un resumen de la monografía, si ahí viene atrás, ya. Sí, pero creo que para mí poder acceder al mundo de lo sutil sería a través de la observación, de la concentración y bueno, creo que también con algunas plantas de poder, por ejemplo, la vez que hice los hongos, ahí bueno, o sea, ahí vi como otras realidades y otras dimensiones inimaginables, o sea que creo que este mundo de lo sutil, de percibir las cositas, cómo se mueven, todo aquello que no le ponemos atención es una cosa, acceder a otro tipo de sutilezas que como los campos de energía, ¿no? Eso son unos niveles mucho más altos. ¿Tú qué piensas que es el mundo de los sutil? No, es que te escuchaba y me encantó el ejemplo que dijiste del temazcal, porque mientras lo ibas diciendo, ibas explicándonos en qué te has concentrado, de qué has sido consciente cuando has estado ahí, para qué sirve y demás. Me quedé pensando que es verdad, o sea, es una forma de acceder al mundo de lo sutil, ¿no? Creo que a mí me ha pasado, creo que lo definiste bien, es como, más o menos como todo eso que está, pero que no sabemos que está, ¿no? O sea, yo le decía a Haru en el pre de Braille, yo imagino que sí creo que con lo último que comentaste, decir, bueno, pero cuando he hecho hongos he visto como otras realidades y demás, o sea, yo creo que vivimos en una dimensión, hay teorías de esto, ¿no? Que vivimos en una dimensión y es acceder a esa dimensión, ¿no? Voy a volver a citar a Leono en esta cuestión del tercer ojo, ¿no? O sea, en esta cuestión de decir, creo que a lo mejor se habla y hay muchas culturas en la que justamente hablan del despertar del tercer ojo, que hablan obviamente de esta conexión hacia lo espiritual, por ahí lo lleva, ¿no? O sea, por esta cuestión espiritual te pueda permitir acceder a un mundo en el cual se pueden percibir cosas que en este mundo o en esta dimensión, cuando digo mundo abajo me refiero más a dimensión, no percibimos. ¿Qué pasa en dónde? ¿No? Que eso a lo mejor también es interesante abordarlo. ¿Qué pasa en dónde? ¿No? Cuando tienes, yo he hablado también aquí de algunas plantitas de poder que he hecho, pero la que yo considero que más me ha llevado a poder llegar a decir, esto es otra dimensión, y le comentaba a Haru, es la ayahuasca, en el sentido de que para quien
no haya hecho ayahuasca, y de las plantas de poder que yo he hecho hongos, he hecho bufo y he hecho peyote, ¿no? Y ayahuasca. Las plantas de poder, o sea, la ayahuasca en particular, es una planta que todo el tiempo estás consciente, todo el tiempo, no es como que el típico que te dicen, porque también ese es otro mito de las drogas, ¿no? De las drogas, entre comillas, ¿no? De esas plantas de poder, que piensan que te dicen, tú en tu viaje, ¿no? Que es como normalmente, cuando la gente no conoce, y me atrevo a decir que yo fui parte de esa gente, dices, pues ahí lo que viste en tu viaje. Y normalmente cuando la gente habla así, se refiere como si te afugaras y más. Bueno, yo le decía a Jaro, lo que tiene la ayahuasca... Como si estuvieras inconsciente. Como si estuvieras inconsciente y estuvieras en una somnolencia. Un trance ahí. Un trance ahí que después vienes en sí y tienes recuerdos de lo que viste o viviste, ¿no? La ayahuasca no. Es una sensación difícil de explicar con palabras. La gente que sabe más, que se dedica a eso, los facilitadores, chamanes y demás, te hablan de que entras en un sopor. Y el sopor no es otra cosa más que ese estado. Carlos, que es uno de los chamanes, Jaguar Negro, que es con el que llego a ir, él mencionaba, y se me hacía muy interesante su analogía, que decía, es como cuando tú estás en una alberca. Tú estás en una alberca, una pileta, una no sé qué, como le quieran llamar. Piscina. Estás en una alberca y si alguna vez has hecho este ejercicio de quedarte como a la mitad, de jugar al tiburón, ¿no? Lo digo porque yo jugaba al tiburón y ya como de aquí, ¿no? Entonces te pones el agua como a ras de ojo, ¿no? Para los que nos están viendo. Que sumerges la cara como a ras de ojo y en ese momento, si la sumerges un poquito más, se distorsiona la imagen, ¿no? O sea, no sé si alguna vez han tomado una foto o han visto o han hecho este ejercicio de ver con tu propia mirada, un poco quedarte a la mitad y si enfrente tienes a una persona y el agua es lo suficientemente cristalina, es como una lupa, ¿no? Ves, como las proporciones aumentadas, ¿no? Lo pongo como ejemplo porque él lo decía así, decía, entrar en ayahuasca es como eso, ¿no? O sea, estar como ahí, en esa mitad, en el que si te sales tantito sabes lo que es la realidad, que el cuerpo que estás mirando no tiene esa proporción ni está a esa distancia. Si te sumerges, ves el cuerpo expandido, distorsionado y demás, pero sigue siendo el mismo cuerpo, ¿sabes? Que es la realidad y que no. Eso se me hace muy interesante. Entonces, a eso él lo definía como que es la mejor forma de definir este estado que es el sopor, que es un estado entre el inconsciente y el consciente. Un estado entre lo que lo llegamos a alcanzar a veces cuando estamos a punto de quedarnos dormidos, ¿no? En este momento en el que estás, que hay muchas personas que han llegado a ver, ojo, el estado de sopor, que es ese estado en el que entre quedarte dormido y no. Hay mucha gente que cuando llegan a hablar de abducciones, llegan a hablar de ver entes, cosas y demás. Todos los temas que hemos tratado en exactamente. Se habla de que hay veces que no se le da cierta validez. Porque dices, seguro soñaste. Seguro lo soñaste. Sí. Ya estás más dormido que... Pues bueno, pasa eso, ¿no? Entonces, a lo que iba con el tema de la ayahuasca es que se me hacía muy interesante porque entrar o sea, todo el tiempo estás consciente. Todo el tiempo estás consciente y sin embargo, pareciera que entras a otra dimensión. A otra dimensión. Voy a tratar de escribir mi experiencia. Esto no quiere decir que sea la ley, ¿no? Seguramente cada quien. Pero mi experiencia, yo se las comparto, pero también está un poco de la mano con algunos testimonios de otras personas que lo han hecho y lo han definido más o menos lo mismo, ¿no? Coincidencias, ¿no? Puntos de encuentro ahí de cómo es. Y imagínense, amiguitos, no sé por qué, imagínense que es... yo recuerdo en algún momento estar en viaje de ayahuasca, abrir los ojos, tener o ser consciente, lo que tú decías, ¿no? O sea, más mental, o sea, más consciente de qué es lo que estoy sintiendo. Y a pesar de que, no sé, si me hizo la ayahuasca a la hora, que hace una hora que estoy aquí, que estuve aquí, que sigo aquí, este ambiente se ve diferente. Se ve diferente. Sutilezas. O sea, pero no es el mismo.
Ahora pareciera que el aire se puede sentir, el aire se puede ver, ¿no? O sea, pareciera que podrías llegar a sentir la densidad del aire, ¿no? Cosas que, pues no, aunque todos sabemos que el aire tiene un peso, ¿no? Y que tiene que ver con la presión atmosférica, ¿verdad? O sea, yo hago así, a excepción de que se condensara y como es un gas y la chingada, sí. ¿No? Todo eso, pero tienes conciencia de que el aire existe, ¿no? Que seguramente quien lo descubrió, pues fue un cuate de observación, de ojo, ¿no? No tengo ese dato, ¿no? Pero es como de, seguramente cuando encapsuló algo, que así, según me acuerdo, es como se descubrió que el aire era un gas que pesaba, que tenía una densidad, que se podía comprimir, etc, todas las propiedades físicas que tiene el aire que respiramos. Pero ahí lo puedes llegar a ver. Y también yo le decía a Haru que una cosa muy común es que cuando tú estás en ese estado, eres capaz de ver la estela que va dejando el vuelo de un mosco, por ejemplo, un mosquito. Wow. O sea, un mosquito puedes llegar a verla. Y es muy interesante. Y mi única explicación, bueno, no mi única, pero una explicación que siento que tiene un principio estético. Y es que si tuviéramos bien despierto siempre esa percepción de lo sutil, sería un layout muy sucio, ¿sabes? Siento que es un principio de estética. O sea, el término sería como un lienzo muy sucio, ¿no? O sea, es como si todo, o sea, si yo muevo la mano, para los que no están viendo, yo muevo la mano, una estela. Se queda una estela. Pero incluso aunque estuviera mi cuerpo en reposo, la gente por lo que ve el aura, la gente que ve el aura, te llegan a decir que lo que ven es como una densidad de energía, como un campo energético que está alrededor tuyo. Y a veces hablan de colores, y de ahí el tema de qué color está tu aura, que en teoría hay algunos, no sé si sean mitos o no, la verdad es que tampoco soy quien para desmentirlo o no, de que depende el color, es cómo está tu energía. A mí me haría mucha lógica, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo. Esa gente que tiene esa sensibilidad tiene acceso a esa sutileza. Y después seguramente, si siempre la tuvo, ¿en qué momento se da cuenta que no todos ven lo que la persona ve, no? Claro. Seguramente para él su realidad es, mira, tiene su obra de color tal y todo. ¿De qué? ¿Y qué hablas? Hasta que hicieron un aparatito y empezaron a darse cuenta con tecnología, claro, con esta tecnología infrarroja y demás, donde si hay pues hacemos calor. O sea, estos esquemas que hoy los ocupan en el aeropuerto, ponen el tema de clima, calor y demás, todo esto de clima, y ahí decimos, sí, claro, pero no somos, o sea, pero no somos capaces de aceptar que podríamos, como ser humano, detectar eso, en qué estado. Y todo tiene que ver con un tema de conciencia, porque cuando estás ahí, como lo que decías, a mí me pasa también con la meditación. O sea, con la meditación puedo llegar a un estado. Me llama la atención el ejemplo que decías de tu amigo con su maestro Nahual. Se me haría muy gracioso que en algún momento su maestro Nahual te estuviera dando clases convertido de animal. Sería muy gracioso eso. Está ahí atrás así de ti. Mi Nahual. Sería muy gracioso y sería muy chistoso. Y así de, ok, maestro. Pero eso, ¿no? O sea, ¿cómo? Y te lo decía, ¿no? La paciencia. Yo creo que la paciencia es algo muy infravalorado. Es algo que no queremos tener. Bueno, y que no cultivamos, exacto. Sí, no cultivamos. O sea, no. O sea, todo y más ahora en nuestros tiempos, ¿no? Todo lo queremos fast food, ¿no? Hay la aplicación Rappi y hay una aplicación del Turbo Rappi que te llega en menos de 10 minutos. Dices, todo lo queremos ya. Sí. Paremos con eso. Esa poca paciencia, ¿no? Sí, paremos con la inmediatez, con quererlo todo, sentir que la vida se nos va y de todo se nos va y ni vivimos más, ¿sabes? O sea, eso me encabrona. Y aquí está haciendo Ya me enojé, ya me voy. Porque siento que hasta dónde nos hemos llevado con la sobreestimulación de cosas que queremos vivirlo todo, ¿no? Sí. Y ojo, lo padezco, ¿eh? Bueno, que ahora está de moda el FOMO, ¿no? El Afraid of Missing Out, parece, ¿no? Que es como esto que me da de ver que me estoy perdiendo de las cosas, que no las estoy viviendo, que tengo que vivir al límite, el YOLO también. El YOLO, ¿no? O sea, eso. O sea, como que eso nos ha llevado yo a veces me descubro viendo algo, o sea, o estoy viendo una película en mi casa
y estás con el celular. Sí. Y luego le tengo que regresar. Entonces digo, mentira que estoy haciendo 2 cosas al mismo tiempo. Sí. Le tengo que regresar porque no vi, me perdí y demás. Entonces creemos que por todo lo inmediato, pero bueno, eso es para otra ocasión. A lo que me refiero y a lo que te decía era de, me impresiona cómo esta paciencia sí te puede llevar a entrenar eso que quizá no vemos más allá de lo evidente, porque solamente vemos lo evidente. Sí. ¿No? Como estas artes, ¿cómo se llama esta arte marcial que se la pasan haciendo así, moviendo la energía como muy lento? Tai Chi, ¿no? Tai Chi, ¿no? Que bueno, creo que los orientales están más cerca de tener paciencia que nosotros, probablemente. Algunos, no sé, los japoneses y los chinos ya con tanta tecnología. Claro. Pero por lo menos sus doctrinas van mucho de eso, ¿no? Ajá. Sí, están más orientadas a, pues, al menos tienen estas opciones como de Tai Chi o meditación. Sí, todo un tema de aquí ahora, toda esta cuestión, lo que dices el Tai Chi, que es hasta donde yo sé, ya alguien sabe más que nos comente, pero hasta donde sé, también manejan mucho el tema de energía, ¿no? O sea, estos movimientos que parecen que en algún momento que dices, ¿con eso me voy a defender? ¿No? Porque es un arte marcial. Hay gente, y es que está cañón, porque bueno, por algo existe y sigue teniendo una vigencia, y seguramente como todo ha sido una tradición de heredada, ¿no? De pasada en generación, en generación. Y es de cómo la energía puede llegar a ser tan fuerte que te puede, o sea, después lo llevamos a ver Dragon Ball y decir, ¿como Dragon Ball? ¿Sabes? Y dices, no manches. O sea, sí me gusta Dragon Ball, pero es otra cosa, ¿no? O sea, pues sí, como Dragon Ball. O sea, porque está basado en eso. Estamos hablando de Thundercats y, o sea, está basado en una realidad y está inspirado en eso. Bueno, el manejo de energía, y la energía es otra de las cosas que viven en el mundo de lo sutil. Claro. La energía en general, ¿no? O sea, yo lo que decías, ¿no? Algo muy evidente, todavía raya en lo evidente, pero a veces no lo percibimos o lo adormecemos. Lo que decías de estar dentro del temazcal, cuando le echan agua, porque pues ponen a calentar las piedras durante no sé cuántas horas para que estén literal hirviendo, o sea, es casi como lava, ¿no? Bueno, todavía no llegan al nivel de ese estado líquido, pero están color, así, ¿no? rojas incandescentes. Entonces cuando le echan el agua, pues sale como seguramente hay un efecto de cambio de temperaturas, ¿no? Y que lo que decías, estas brasitas que se ven. Si tú prendes un cerillo, un encendedor, la estufa, lo que tengas a la mano, o una fogata, cuando estás en una fogata, algo tan... una fogata, ¿no? Los que han ido a acampar en algún momento, la gente que hace, si hace frío, se pone a calentar su cuerpecito. Es muy común que hagan esto con las manos. Para quien no está viendo, es como acercar las manos al fuego. Pero tiene que haber una distancia, ¿no? O sea, a medida que te vas acercando, y esto a lo mejor lo estoy diciendo y decir, ay, pues sí, estoy diciendo una cosa muy obvia, ¿no? Pero lo que voy es de que es un ejemplo de cómo funciona la energía. O sea, la energía tú la vas sintiendo, el calor lo vas sintiendo a través de tus sentidos a medida que te vas acercando. Llega un momento que dices, no, hasta aquí porque si no ya me quemo. Pero se nos pasa por alto que somos energía nosotros. ¿Cuántas veces te has sentido tu propia energía? Exacto. Y eso sería un llamado, ¿no? Sí, o sea, lo difícil que es hasta a veces sentir, pues, nuestra respiración. Ajá. No, tan simple. La meditación, ¿qué es eso? La meditación es ser consciente de tu respiración y paciencia. Sí. No salirte de ahí. Y que no la percibimos, no percibimos ni siquiera lo que nos mantiene vivos, que es la respiración. Claro. ¿Qué más se puede esperar? Bueno, al menos ya después si te quemas, pues hasta ese momento puedes percibirlo, ¿no? A lo mejor estás demasiado distraído si las cosas pasaron demasiado rápidos. Yo me quemé. Mira, aquí tengo mi marquita. Pero fíjate que ahorita que lo dijiste eso, cuando me quemo, hice un experimento. No me lo van a creer, pero lo hice. Me quemé en la hornilla de la estufa. Estaba haciendo palomitas. Porque no solo en el microondas se hacen palomitas. A la antigüita, ¿no? Con Qué rico. Sí, riquísimo. Pero bueno, entonces cuando le iba a apagar,
retirar la olla donde estaba haciendo, pegué mi dedo a la hornilla, de ese contacto de tss, ¿no? Que se siente tss. Pero como estaba más en mi quehacer, sí sentí, obvio, ¿no? Sentí. Pero en mis experimentos que luego a veces me aviento, yo dije, no le voy a hacer caso. No le voy a hacer caso. O sea, no le voy a hacer caso al dolor. A ver si me duele menos y en una de esas inhibo el tema que se te puede hacer ámpula y demás, todo esto. No me la van a creer, pero pasó. O sea, como que en automático en mi cabeza fue de no le pongas coco. No le pongas coco, ignora el dolor. Ignora el dolor. Y como estaba haciendo otras cosas que las separé, ya lo puse, quería comerme ya mis palomitas y demás, pasó y como a la media hora volví a ser consciente que me había quemado. No miento, a la media hora no, fue al otro día. Al otro día me estaba bañando. Como me estaba bañando, cuando me pasé como la toalla, no sé qué, sentí como y dije, claro, ayer me quemé. Dije, ¿funcionó? Es un tema de atención. Es un tema de atención. Esto no lo digo porque yo haya descubierto esto hay estudios en que hablan de que las personas ¿alguna vez te ha pasado que te has cortado y no te has dado cuenta hasta después? Sí. Es el mismo principio. Si la mente no es consciente, no pasa. Sí, o esta parte como de la que le pones atención, que lo hemos hablado en otros episodios, ¿no? Del observador, en donde pones la atención existe. Exacto. Hasta ese momento existe. Hasta ese momento existe. Entonces se me hace increíble, un gran ejercicio. Y por ejemplo, con el tema de la meditación, de la respiración que decías, ¿no? Alguien me lo explicaba de una manera que se me hacía muy interesante, que decías, si tú pudieras contar todas las veces que aspiras, o sea, o inhalas, ¿no? O sea, todas las veces que inhalas. Y cuando tú exhalas, cuando la gente se muere, normalmente le llaman que da su último aliento, ¿no? O sea, que esto viene de que la gente tal cual hace esto mismo. Y ahí se queda. No vuelve a inhalar. Entonces, inhalación es vida. Exhalación es muerte. Entonces realmente nosotros morimos y vivimos durante muchas veces al día. Entonces se vuelve interesante cuando tú haces esta respiración consciente, o sea, más como de una bocanada de aire consciente y la retienes y después exhalas hasta que te quedas sin aire. En ese momento, el quedarte sin aire, te das cuenta que ese es en gran parte la vida. Cuando te quedas sin aire y que dices, ya sentí como que me iba, como que me ahogaba, sentí bien. Bueno, te estás muriendo, ¿no? Entonces se me hace muy interesante cómo a veces ni siquiera somos conscientes de eso. O sea, no somos conscientes de que en automático hacemos cosas, que nuestro cuerpo hace cosas en automático y que nos mantiene vivos, ¿no? No tenemos que ser conscientes de mandarle la orden al corazón de que bombee sangre, ¿no? Sí. No somos conscientes de que los pulmones hagan la contracción de inhalar y exhalar. Y cuántas cosas más, ¿no? Por eso, ahorita que decías de estas doctrinas orientales, muchos de ellos te hablan, por ejemplo, que va de la mano, ¿no? Por ejemplo, el Tai Chi o algunas otras, por ejemplo, en el cual te dicen, si vas a hacer esto, ellos tienen mucho el tema de la caligrafía, ¿no? O sea, hay ejercicios como de la caligrafía y y te dice la gente, la otra está escuchando a un calígrafo que con broches con tintas impresionantes y hacen unas tipografías increíbles sobre lienzos y demás. Llega un momento en que tienes que ser una con el lienzo, con la tinta, y es como fundirte en un solo pensamiento. No hay manera de que eso lo hagas si no eres con un entrenamiento consciente y seguramente cuando ellos dicen ser uno si yo tengo el pincel, realmente en el mundo de lo sutil sí es uno solo. ¿Me explico? Llegar a esos estados Que me acordé ahorita, por ejemplo, que a lo mejor esta sería otra versión del mundo de lo sutil. En Soul, cuando están tocando el piano, el protagonista que se conecta, ¿no? Que eso sí pasa mucho con los instrumentos musicales. Cuando tienes que tocarlos y todo, pues tienes que estar presente, si no, ¿qué vas a tocar, no? Estás así haciendo pura mamá. Entonces, si te tienes que concentrar y te haces uno con el instrumento. Para quien no sabe, Haru,
toca el violín. Y por eso el movimiento que hizo ahorita fue de violín. Claro, y es esta concentración, ¿no? Súper grande, esta atención súper grande que tienes con el instrumento. Y seguramente ahí también tiene que ver la música, ¿no? Las notas musicales, por ahí el otro día veía como el del OM, que es el sonido de la creación del universo, ¿no? Y que todo también es música, y la música también es matemáticas, y todo es matemáticas, ¿no? Y también. Armonía, ¿no? Hace rato le hablaba justamente a Haru, que escuchaba a un físico cuántico que explicaba un tema de moléculas con un tema de armonía, ¿no? O sea, es decir, el principio estético de que algo tenga armonía, tanto visualmente como auditivamente, como un montón de cosas, o sea, hay un patrón, no voy a decir que es ciencia, más bien ya hay algo predeterminado a que así sea, ¿no? No es azar. Cuando escuchas un sonido medio cacofónico, dices, ¡ah! ¿No? Sí, todos lo identificamos perfectamente. Cuando la gente escucha, incluso, no solamente cuando alguien toca, cuando la gente escucha se puede fugar de escuchar una canción y decir... Exacto, también. ¡Wow! Y yo creo que en general pasa con el tema del mundo de las artes. Una de las cosas que recomienda mucho chamán que he citado mucho, Jaguar Negro, de ayahuasca, te habla de consumir mucho bellas artes. Consumirlas, ¿no? Si también te gusta practicarlas, practícalas, pero sobre todo consúmelas, ¿no? Cualquier cosa. Tema de danza, ¿no? O sea, alguien que baila también se puede fugar. Sí. Y Soul decía, justamente lo acabo de ver el fin de semana, otra vez. La tengo muy fresquita. Séptima vez en mi vida. Así, por 40 veces en esta vida. Y hablaba, me acuerdo mucho, lo tengo muy presente, y decía, ¿cómo entras en la zona? ¿No? Ellos le definen como entrar en la zona. Y yo decía, es verdad, es que gran verdad, porque, no sé, me gusta escribir, entonces a veces que sí puedo entrar en la zona. O cuando medito, entro en la zona. Claro. O sea, entro en la zona, entras a esa cuestión en el que, yo sé que se escucha muy pachamamesco esto, pero eres uno con el universo. Sí. O sea, es esa sensación de unidad. Yo lo definiría así. O sea, como entrar en la zona es entrar como esa sensación de unidad con lo que te decía el calígrafo, que se funde con la obra en sí. O sea, hay un momento que el pincel es una extensión de mi brazo y el lienzo es una extensión de mi cuerpo. Ahí estás, ¿no? Y esto dicho así parece como decir, vale, pinche podcast de drogados, ¿no? Pero sí, o sea, creo que esto tiene creo que es esta máxima concentración, creo que es estar presente. Creo que si estás presente, puedes, bueno, hacer la unidad con lo que sea que estás haciendo, pero también puedes percibir otras cosas. O sea, creo que en el episodio que tuvimos con Varen y José, el de la temporada pasada, platicaba acerca de cómo, y ya es algo que hago muy seguido, pero me encanta observar el humo de mi café en contraluz. O sea, si encuentras como el punto de luz, puedes ver las partículas de las que está compuesta el humo. Entonces ese momento en el que estás ahí viendo las partículas del humo del café, estás observando el mundo de lo sutil, porque estás 100% presente. Totalmente. ¿No? Que creo que eso también se puede hacer. O sea, es nuestra plática que estamos teniendo ahorita, que estamos totalmente concentrados en lo que estamos hablando, que no estamos pensando tal vez en qué vamos a decir o en el celular que ya sonó. Eso es estar en el mundo de lo sutil. Totalmente. Porque estamos totalmente conectados con lo que estamos hablando. Es un bonito hallazgo porque estás siendo consciente y bueno, esperaría que se note el otro lado de su aparatito, pero el estar consciente de que si yo menciono algo, a ti te dispare algo, eso es estar consciente, estar presente, ¿no? Sí, que pasa luego a veces que te pueden estar hablando algo y tú ya estás en otras, estás como de... fugado, no le estás poniendo atención. Pero fíjate qué interesante, porque ahorita lo que decías, yo por ejemplo lo noto con un efecto óptico de la luz, que per se es bello. Incluso a la gente que no tiene, nosotros incluso lo manejamos de una manera técnica, que son esto que le llamamos flares. El flare, que no es otra cosa más que todos lo hemos visto, que ¿cómo lo podemos definir? Es como un rayo de luz que en cierta perspectiva
se distorsiona, que se llega a ver como las partículas de luz, ¿no? En la foto hay veces que se puede llegar a capturar el flare. En algunos, en el cine se capturan los flares, que son estos rayos de luz y que pareciera, voy a ver si lo puedo graficar para los que nos están escuchando, pero tal cual, si el rayo de luz, imagínense como una línea recta en el cual va teniendo como onditas de distorsión de diferentes colores, y que a veces tú vas por la vida, sobre todo después de que llueve, ¿no? O este tipo que ayuda mucho, ¿no? Como que el agua y el reflejo para que funciona a veces como prismas para esta descomposición de la luz. Y la gente los ve extremadamente bellos. Si ahorita lo que dijiste con el humo, ¿no? Si alguna vez, o sea, yo los invito, les estoy haciendo inceptions, de que la próxima vez que descubran un flare, se queden observándolo con detenimiento. Y es maravilloso. O si están en su cuarto y entra un rayo de luz, ver los haces de luces, esas partículas diminutos. Parece el polvito, ¿no? Sí, que son, se llaman... se me va el nombre. Esas partículas tienen un nombre que se llaman fosfo algo. Fosfemas o una cosa así. Okay. Les quedó mal. Pero esas partículas tienen un nombre. Y parece que es como un tubo. O sea, si llegas a ver que apenas si se cuela el rayo de luz, entonces acaba siendo muy directo, que pega incluso en una superficie. Y si los contemplas, también es estar concentrado y vas viendo como si se suspendieran esas partículas de luz. Bueno, ese es el mundo de lo sutil. Eso está pasando todo el tiempo. Sí. Lo que pasa es que la luz, con ese efecto óptico, además, nos permite acceder a que esas, imagínense, pues, si tuviéramos siempre esa capacidad de ver, estaría muy contaminado nuestro layout, como les digo. O sea, sería así como de el wireframe de las estelas de energía que vamos dejando cuando estamos enojados, cuando levantamos un brazo demasiado rápido, cuando damos un golpe, cuando no sé. Yo creo que eso es importante. Y es curioso porque cuando decías del humo, pasa con el tema del fuego. ¿Sabías tú que el fuego es el causante del descubrimiento de la hipnosis? No. Ajá. El fuego, o sea, es decir, las personas que se empezaron a clavar en toda esta cuestión y descubrir que podrían llegar a acceder a estados hipnóticos, lo que hoy se conoce como hipnosis, que es acceder a ese estado, incluso del inconsciente y demás, fue precisamente a través de que el fuego es hipnótico. Sí. Cuando alguna vez has visto una fogata, te sientas, oscuridad de la noche, ¿para quién ha tenido esta experiencia? Y si no, vayan a hacerlo cuanto antes, porque no se pueden morir sin tener esa experiencia. Una fogata, en la oscuridad de la noche, obviamente la fogata está para eso, estás alrededor, quédate mirando, observando el fuego. Entonces estas bracitas, este crepitar ¿no? Que empieza a tener como una cosa que hasta de sonido, y como es algo etéreo, porque el fuego es etéreo, no se puede tocar, empieza a tener como esta combustión al momento que hace contacto con el aire, y empieza a tener como estos, que llega un momento que estas como lengüetitas de fuego empieza a caer. Si lo hacen por más de determinado tiempo, van a entrar en un estado de hipnosis. Y así fue como se descubrió. O sea, el fuego es el elemento que nos ayudó a poder llegar a un tema de la hipnosis y poder entrar a través de la concentración, la paciencia y mantener el punto de atención en algo. Que llega un momento en que normalmente hay muchos hipnotistas que lo hacen con un péndulo, ¿no? ¿No has visto que te dicen, míralo y no lo dejes de ver? Tiene el mismo punto, tiene el mismo principio. Atención en una cosa. Claro. Atención o sea, toda atención en un punto. Yo creo que estamos más en contacto del mundo sutil de lo que pensamos, pero se nos escapa porque nos quedamos con lo evidente. Tenemos como muchas oportunidades, ¿no? En el día, en los momentos de poder tocar nuestra cotidianidad, ese momento de lo sutil, ¿no? Porque también, digo, existen como estos yo creo que sí funciona tener este tipo de experiencias, por ejemplo, la ayahuasca, ¿no? Sí, o los hongos, un poco como para volver tu atención a la realidad. Yo así lo veo. O sea, creo que cuando hice hongos
vi muchas cosas, pero una de las cosas que me sorprendieron más fue como ver el wireframe de las cosas. Eso está bien cabrón. Pero también ver como una red, que eran como de las primeras como visiones que tenía, como ver esta red que nos entrelaza a todos y que están geométricamente trazadas de manera perfecta para que todo quede, ¿no? Todo coincida. Y diciéndolo así dices, ay, Haru, ese viaje, ¿qué? ¿No? Pero, bueno, para mí en ese momento tenía mucho sentido y no tiene mucho que vi un documental que se los vamos a recomendar, en donde explican, eso a mí me voló la cabeza, por eso creo que también la música tiene mucho que ver, pero había un científico que era también violinista y entonces hizo un experimento en donde tenía como una lámina de metal sostenida por un tubo en donde puso arena y al pasar el arco del violín, que es el arco el tubo donde tiene para sacar la música, lo pasaba por la lámina y la arena formaba, o sea, formas de manera simétrica. Y de cuanto más le tocaba a través de la vibración, la arena volvía a formar otra geometría. Y si repetías esa geometría, para mí me voló la cabeza, encontrabas ese patrón en la naturaleza. Encontrabas las formas del caparazón de una tortuga, las formas de un girasol, del centro de un girasol. Y dije, güey, qué loco, ¿no? O sea, a través de evidentemente dije, sí, todos nosotros somos energía, energía vibrando, energía vibrando que construye formas, que construye cosas materia. Y crea cosas. Así yo lo vi, ¿no? Entonces me hizo mucho sentido con lo que viví en mi viaje de hongos, también de decir esta geometría sagrada, por decirle de algún nombre, o que se encuentra en todo, pero que no podemos ver porque solo vemos la mesa, ¿no? El micrófono y todo, pero todo está formado como de esa geometría. Creo que de alguna manera el poder experimentarlo a través de los hongos me hizo consciente de que existe, que creo que es una buena forma de poder volver a la observación, de decir, bueno, de sacarte de tu día a día y del rush y decir, a ver, no todo es el mail que ya tienes que mandar, la llamada que tienes que hacer, el problema que tienes en la cabeza, resolver cosas. Ve qué impresionantes son este tipo de cosas, ¿no? Qué grandes, qué magníficas, qué maravilla es la creación tan compleja y nosotros solamente vemos un libro. Sí, no, pero total, o sea, no, total, y creo que lo definiste bastante bien, o sea, acaba siendo un tema hermoso, increíble, al que deberíamos de prestar más atención desde el punto de vista de cómo esta atención la perdemos muy fácilmente o nos dispersamos muy fácilmente y está presente en todo. Y yo rescataría eso que mencionabas. Estamos más rodeados de ese mundo sutil sin necesidad de acceder a una planta de poder. Y eso creo que es la parte padre, ¿no? O sea, como decir, después vienes, accedes y ahí lo compruebas y acabas diciendo, esto es otra cosa. Ajá. O sea, sí hay un velo que no puedo ver, hay una dimensión a la que se puede acceder, pero por algo están acomodadas así. Cuando descubres este wireframe que une a todos, ¿no? Que es como este entramado. Y me maravilla lo que decías. La mejor muestra de que todo está conectado es cuando a través de la vibración del sonido, en lo que seas de la arena, te puede llegar a formar patrones tan simétricos, que dices, para mí es la energía materializándose. Es como si aventas arena y se formara algo que aquí está, pero como es invisible, entre comillas. ¿Sabes qué? Otro paso de ese experimento, en donde primero era arena, pero habían hecho más experimentos con el sonido, la vibración y porque en este caso era arena o agua, lo hacían con agua también. Y luego al agua le iban agregando, no sé, creo que
algo que lo hiciera más denso. Ajá. Y entonces eso en lugar de hacer unas ondas como en el agua, como sabemos que las ondas por la vibración se mueven, empezaban a alzarse y a formar cosas, a tomar un volumen. Y yo decía, no mames, o sea, somos... Que parecía que está vivo. Parece que está vivo y que son formas que como se están entes moviendo, que están ahí atrapados. Y tiene toda la lógica de la química y de la física, de por qué estamos compuestos de lo que estamos compuestos, de oxígeno, hidrógeno y no sé qué. Sí, que elementos orgánicos. Le vas agregando más compuestos químicos y eso va cobrando otra forma. Otra forma. Y esta cuestión, lo que decías, o sea, el sonido es vibración. Nosotros somos vibración. Hasta ese tema de sutileza con los sonidos, ¿no? O sea, en algún momento lo he dicho aquí, no recuerdo en qué episodio, creo que el de los X-Men, ¿no? Esta cuestión de que a veces empieza a zumbarme el oído, ¿no? Y es una sutileza que seguramente nadie percibe, porque quiero suponer que pasa dentro de mi cabeza. O sea, el sonido se hace dentro de la cabeza. Eso es algo bien curioso. O sea, el sonido se hace dentro de tu cabeza. O sea, estas orejitas, este conducto, te lo lleva y realmente pasa acá. O sea, uno lo percibe como... Es que es bien raro de explicar, ¿no? Digo, alguien lo explicará mejor. Pero como la voz, realmente esa reverberación que entra por nuestros oídos se pasa en este hueco, en la parte del cerebro que se recrea. Nos escuchamos hacia adentro. Claro. El sonido no pasa afuera, ¿no? O sea, hay una interpretación de sonido. Ay, no mames, claro que sí, ya me volaste la cabeza con eso que acabas de decir. Pero, sí, ¿sabes? Sí. Hay una interpretación de sonido, como hay una interpretación del ojo. Sí. Todo pasa adentro, por eso es que la realidad es subjetiva. Porque es una interpretación de... O sea, el ojo es exactamente igual. Veámoslo así. O sea... aunque pasé muy bien anatomía, no me acuerdo muy bien cómo los términos, pero la parte del iris. O sea, que es por medio de los bastones y demás, todo eso que vemos, pero es un conducto, o sea, es un orificio que aparte funciona como el lente de una cámara, ¿no? El diafragma de una cámara que se cierra y se abre para regular el paso de la luz. De hecho, está inspirado en eso la creación de un lente de una cámara. Entra la luz y hay una interpretación que también pasa adentro, una representación mental que pasa adentro. Nada es afuera. El sonido es lo mismo. O sea, es decir, cuando a mí me zumba el oído, tú no puedes escuchar ese zumbido. Y no lo puedes escuchar porque pasa adentro de mi cabeza. Claro. Sí. Entonces yo te estoy diciendo, ay, espera, como que se quieren comunicar conmigo. Tú no lo puedes decir, está loco. Pero te digo, no, sí. Y hay una sutileza ahí. Y bueno, yo creo que está increíble ser más conscientes de todo lo que nos circunda, ¿no? Estamos yendo ahorita de animalitos. Me siento como George de la selva. Y que hay sutileza en todo lo que te propongas. Poner atención, ¿no? En una planta, en la luz, en una sensación de si tomas una cerveza y si te pones, o ponle algo carbonatado, ¿no? Gaseoso, que... Unas burbujitas. Es que es increíble, lo que decías del humo del café, ¿no? Bañarte y recibir el agua. Yo por ejemplo, he de confesar que últimamente hago baños más conscientes, ¿no? Cuando digo más conscientes suena súper hippie, pero es verdad, cuando te das cuenta que nos bañamos en automático. Nos bañamos en automático. A mucha gente le pasa. Nos bañamos en automático. Yo me bañaba en automático. A veces también lo sigo haciendo. Pero es, métete, cierra los ojos bajo el chorro de agua y siente la temperatura. Siéntete el agua, el elemento agua pasando por tu cuerpo. ¿Qué se siente? ¿Cuáles son las sensaciones que se siente? Cuestiónatelo de manera mental. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo te baña? ¿Cómo puedes llegar a sentir cierta sofocación si te pones el chorro del agua enfrente y te cae y respiras el oxígeno del agua? ¿No? A mí me ha llevado a esta ansiedad de decir, ay, y después digo, no me voy a ahogar, eso está en la regadera. Sería una muerte muy tonta, ¿no? Yo creo que se nos escapa mucho eso, ¿no?
prender un cigarro para los que fuman, o la hornilla, y ver el fuego, ¿no? A mí me pasa hasta... Algo que fue tan complicado de conseguir y que ahora lo tenemos tan accesible. Con un chispazo. Yo lo veo hasta para prender el boiler, ¿no? Sí. O sea, pum, y cuando le doy el chispazo del encendedor al piloto del boiler, ese llamazo es como, a veces que me quedo pensando, y la flamita azul, ¿no? Muy del boiler. Y así. Y si te concentras, puedes ver esas partículas. Y el movimiento, también, ¿no? y el degradé de los colores de la llama, ¿no? Como pasa de azul a un amarillo, naranjita, rojito, y como... Eso es increíble. Sí, a mí me encantó esta que decías ahorita de la luz, del paso de la luz a través de los ojos. Cuando estaba en la universidad y estudié fotografía, uno de los ejercicios que hicimos antes de tomar fotos con una cámara era hacer una cámara estenopeica con cartón. Y cuando la hice, la hice porque me dijeron que la hiciera, pues, ¿no? Y esa fue la primera cámara. O sea, esa fue la primera cámara, pero no sabía lo que estaba haciendo realmente, ¿no? Te entiendo. Hasta que pasó y dije... El resultado. ¿Qué pedo con esto? Dices, ¿quién madres? Sí, se le ocurrió Es un genio. esto. Sí. ¿Cómo llegó ahí? Pero eso de poner el papel que no tiene nada, ¿no? Es un papel en blanco que tiene químicos y lo que quieras. Y a través del hoyo de un alfiler en la oscuridad de lo que entra y el tiempo determinado en el que estaba parado, porque tenías yo sigo sin explicármelo. Yo sigo sin explicármelo. Y que esa imagen que está afuera a través de la luz se copia en un papel. Yo sigo sin explicármelo. Es increíble. Yo sigo sin explicármelo. Sí, eso es así... Ahora nos tomamos 40,000 selfies y subimos sola en la que nos salimos bien. Y pensar lo mismo, igual que el fuego, ¿no? Que hubo un alguien, o sea, la foto lo vemos como tan descontada, grabar todo el concierto en tu celular, y cuando te das cuenta que ya no vas a volver a ver. Que no vas a volver a ver nunca. Que va a ir al mundo de videos de conciertos grabados en YouTube que nadie más vuelve a ver. Pero eso la cámara es, ¿cómo se llama? Estenopeica, ¿no? Que es como el principio de las primeras cámaras, que fue alguien, un genio, que fue Daguerre, ¿no? No me acuerdo. Que de ahí venía como las primeras cámaras, que era el daguerrotipo, según yo. Bueno, X. Después investigamos sobre la historia de la fotografía. Pero el tipo que vino y que se dio cuenta, que yo creo que son, como diría Bob Ross, accidentes felices, ¿no? O sea, que alguien dijo, chinga, a ver si que alguien a través de la observación dijo, ¿cómo funciona esto? Me sigue volando la cabeza. Seguramente gente más estudiada, físicos y demás, te sabrá decir por qué es que pero ¿cómo es que captas una copia fiel? O sea, no es que hay un animalito adentro chingándole que es buen dibujante diciéndote, ¿quedó? Entonces, más o menos, ¿no? O sea, no es un caricaturista de Coyoacán que dice, ni me parezco, ¿no? O sea, te lo capta tal cual. O sea, ahorita que lo mencionas es... A través de la luz. A través de la luz. Y de otros, químicos. A través de la luz. De la química y la luz que y otra vez, todo. ¿Qué tanta luz dejas? Que es como el diafragma de una cámara fotográfica. Entre más abres el diafragma, más luces dejas entrar y probablemente el detalle a captar sea menos. Porque estás dejando mucha luz, entonces por eso es que quedan así como todas veladas, ¿no? Sí. De ahí viene el tema de que se veló, es que entró demasiada luz y entonces quedan todas blancas las fotos. Hablo de la cámara tradicional de rollo. Sí, qué interesante. ¿Cuál sería tu conclusión? Pues mi conclusión creo que es esta, ¿no? La que hablamos hace rato. Creo que no necesitamos tener plantas de poder, ¿no? Para poder acceder al mundo de lo sutil. Sí ayudan como para que te den una cachetada. A ver, desapendéjate, ¿no? Todo o para que te des un clavado espectacular e increíble y acabes de comprobar que hay otra dimensión y hay un mundo sutil más evidente de lo evidente. Sí, pero estar presente y estar más atenta a las cosas, creo que ahí está el mundo de lo sutil, maravillarse con todo, ¿no? Con lo que somos, ¿no? También nosotros somos una maravilla de la nanotecnología, de la naturaleza, ¿no? O sea, somos algo que está pasando. Aparte luego no lo cuidamos, ¿no? O sea, no nos cuidamos o no lo apreciamos tanto, luego no nos gustamos en el espejo, pero somos como una maquinaria de tecnología súper chingona
que trabaja sola y que tampoco a veces llegamos a percibir, ¿no? ¿Cuál fue la última vez que sentiste tus latidos? Eso sí, un gran ejercicio, totalmente. ¿No? Tus latidos, tu respiración, el cómo se mueve la sangre en tus venas. Creo que cuando era niña veía eso un poco, ¿no? Como observar cómo late. ¿Por qué es más curiosa? ¿Por qué es más curiosa? Tenías un poquito menos responsabilidades. Sí. El SAT no te estaba mandando mails cada rato, pero totalmente. O sea, ahorita que decías eso de las venas, me ha pasado como que a veces como por recarga muscular, a veces con un músculo como que empieza con un movimiento involuntario, ¿no? Entonces a veces me gusta como captarlo. O sea, puede ser el brazo y demás. Entonces lo veo y es como... Y se mueve. Y el que sea involuntario me da una cosa como rara, ¿sabes? Como observarlo y decir, se está moviendo sin que yo lo esté moviendo, pero es mi cuerpo, ¿sabes? Sí. Entonces ver cómo se comportan esas fibras de manera involuntaria. Acá en el exterior, porque en el acá exterior adentro están... todo el tiempo moviendo. Es que por dentro somos plantas, ¿no? Sí. Por dentro somos plantas que moviéndose todo el tiempo sin que nos demos cuenta. Ay, qué bonito. Pues creo que me quedo bastante inspirada y eso es lo importante. Sí, yo haría una verdadera y auténtica recomendación a lo que decías hace rato. Dejemos de dejarle o de darle peso, o sea, seamos como Leo, ¿no? Hay que ver más allá del evidente, ¿no? Pero más allá de lo evidente en el día a día. Ser conscientes, estar presentes. ¿Cuál es la textura del pelo de Alush, de alguno de los compañeritos que están aquí? ¿Te imaginas poder notar la diferencia? Bueno, es que se puede, ¿no? Sí. O sea, yo recuerdo mucho, y con esto voy a concluir, les prometo, que en algún momento, cuando tenía como 18 años, nos llevaron a este concepto. Acá hay un museo que se llama Papalote Museo del Niño, que era como también era para adultos, ¿no? Entonces nos llevaron, por medio de la escuela nos llevaron, y había una parte en la que era un cuarto totalmente oscuro. No del cuarto oscuro que se ve. Eso después lo experimenté, pero primero fue en Papalote Museo del Niño. Entonces iba con mis compañeritos, ¿no? De la prepa, creo. Y entras y tal cual, está oscuro y tienes que pasar o salir por otro lado basado solamente en el tema del tacto. Entonces te obliga, ¿no? Lo que tú dices la otra vez que te había pasado, que habías hecho tu ejercicio aquí en tu casa, que tanto conocías y demás. Sí. El cambio de texturas. O sea, eso como ejercicio es increíble. Incluso si se lo quieren hacer más entretenido, pues con su pareja, véndanle los ojos. Si lo quieren hacer un poquito más kinky, véndanle los ojos y hacer un tema de cambio de textura. De verdad, este ejercicio es bien interesante, ¿verdad? No es broma. Pero de verdad, hablando de este experimento, es un hielo, pasarle por la piel a una persona y después tocar su piel, cómo se eriza. Es una cosa que dices, wow, sentir los poritos de la piel, esa textura, cómo va, incluso cuando le vas pasando el hielo, cómo poco a poquito va. O sea, acaba siendo una sensación que a veces no nos permitimos. Entonces, hay un montón de cosas que están en el día a día, ¿no? Cuando vayan a cocinar, vean el fuego. Cuando vayan a bañarse, sientan el agua. Cuando vayan a, no sé, o sea, cuando respiren, cuando estén a punto de dormirse, siéntanse el corazón, ¿no? Y esto suena bien pachamama, pero siéntanse el corazón. O sea, pónganse las manos en el pecho y respiren y es más, traten de escuchar el latido. Y si ya quedamos que el sonido está adentro y lo recreamos adentro, escuchen su propio latido del corazón, que es muy probable que, salvo los doctores cuando lo revisan, nadie más puede escuchar su propio latido. Exacto. Sí, estamos tan en el rush. Sí, creo que ser más conscientes como de las cosas que hacemos. No sé si vas a cocinar o bueno, yo que a veces hago pan, el ver como el agua y la harina, que son solamente dos elementos, convierten eso en un pan y todo el proceso es increíble. O el efecto. A mí me encanta luego ver como este tipo de programas de Chef's Table y un montón de street food y todo ese tipo de programas. Sobre todo en una parte, por ejemplo, ahorita lo que dices, el tema de horno. O sea, hay videos que yo veo que es como un time lapse de cómo está la masita y cómo se esponjan, ¿no? O sea, que es como un time lapse de este movimiento y es increíble, es como todo el tiempo nos estamos moviendo y el movimiento es onda.
Y el movimiento es energía. Y el movimiento vibración, es vida. Energía, vida. Sí. Somos vida. Tenemos más vida a nuestro alrededor de lo que pensamos. Y a veces, pues ahí andamos por la vida bien muertos por dentro. Sí, viendo el celular. La pendeja. ¿Hasta aquí vamos a llegar? Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Se alargó el de Braille. Espero que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté mucho. Y pues vamos a terminar con la recomendación del Papalote Museo del Niño. No sé si todavía existe esa sección. Si no, vayan. Y si no, pues hay otros cuartos oscuros un poquito más más traviesos, ¿no? Observen, diviértanse. Diviértanse. Salud a todos. Y hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Bye, Vean bye. más allá de la vida. Bye. Los debrayes expresados en este podcast son responsabilidad de quien los emite y sin ayuda de ninguna sustancia estupefaciente.